Sí. Con Roberto, el italiano. Bueno, en esta película, sí, esa, quiero hacerlo. Ajá. La película, bueno, deriva el nombre fundamentalmente de que es como la expresión mexicana, de Tito Esquina. Ajá. O sea que paren la pelea por un momento porque ya no puedo, ya estoy hasta el gorro, ¿no? Entonces, básicamente ustedes lo que vieron fue un maestro que no tiene suficiente preparación, suficientes tablas, suficiente experiencia para esto. Esto, al quitar una parte del prejuicio que normalmente suelen los maestros, lo que hace es que tengan un desempeño más libre, más nítido, en el cual hace como experimento. La verdad es que, como es como una película, con cualquier narrativa, cualquier narrativa lo que tiene es que introduce un elemento extraordinario en el orden del ordinario, en la medida en que este elemento sea más asequible al propio espectador, lo siente como propio. Para ponerlo un ejemplo, decía González Iñárritu, es que es un genocidio cultural, ¿cómo se llama? Las películas de superhéroes. Yo nunca dirigiría uno. Bueno, al margen de decir una afirmación de esto, todos de superhéroes, que es sentido y que vives allá. El chiste está en que las películas de Marvel tienen mayor aceptación que las de DC, porque las de DC no presentan a personas, presentan a dioses prácticamente, a gente que no tiene. Las películas más exitosas de DC son como la de Shazam, donde presentan personas, que es un niño, y un niño bastante sonso. Entonces, hace reír a la gente porque la gente se conecta. Entonces, en este mismo sentido, la película de Filo a Filo apela a el sentido común por una parte, o sea, ¿tú qué harías en este lugar? Pero por otra parte es lo que hace un maestro. Es como cuando ven ustedes las películas o la serie de Doctor House. Cuando ustedes lo ven, dicen, está chido. Pero técnicamente, o sea, de veras, uno que no es médico, ve cosas que dicen, no se puede hacer. Curiosamente, en el lado psicológico hay cosas que pasan. ¿Sí? Por ejemplo, un escáner cerebral puede demostrar la depresión metabólica de los restos frontales, ¿sí? Que el individuo no pasa. ¿Sí? Porque no pasa suficientes datos, no pasa suficientes nutrientes de esta parte del cerebro. Creo que tú sí, tú calificas dónde se pasa. Entonces, ahí el asunto es que, fíjense bien, cuando los manda, los lleva a este lugar donde es como una práctica de campo. Esto sería impensable en un medio, en la mayoría de los países que tenemos. ¿Por qué? Y te haces acreedor a una multitud, pero veas una multitud de reacciones de los padres y de los medios educativos, o sea, el sistema educativo. El educativo se te ve encima. ¿Sí? Teníamos una compañera que ella era coordinadora de la EDO y no permitía nada, de nada. ¿Por qué? Porque ella siendo responsable de una área de tema, el esposa estaba muy controlado, pero la criatura se murió porque fue un lamentable accidente. Cae en la noche, que no debían haberlo sacado, cae, y esta criatura, pues lo que pasa es que al caer por un terraplén, pues ahí queda, o sea, pum. Entonces, se vienen multitud de reacciones de todos los niveles. Por eso hay cosas que no se pueden hacer en ningún lugar, en ninguno, hagas lo que hagas. Sin embargo, esta película nos recuerda también bastante a la de Patch Adams, donde se trata de innovar una forma en el aprendizaje. Pero yo les digo, yo a mis alumnas les digo, ¿por qué creen que doy clases en este nivel? Que nunca di clases en nivel primario. Por una sencilla razón. Son vampiros emocionales las criaturas. Te chupan la sangre, la vida, todo.
tiene uno que tener verdaderamente madera. Eso es lo que ejemplifica. Este excelso actor para mí es un actor de primera
Eso aparte es su pecado, le decimos nosotros atributivo, el psicólogo. Ese es un problema. Ese es un problema. Es un problema considerar que la educación tiene necesariamente que homogeneizar. Imagínense un mundo posible, ustedes todos tienen estructuras formales de acuerdo a Piaget, o estructuras lógico-conceptuales de acuerdo a Luria. Imagínense que ustedes, todo el mundo, imaginamos mundos posibles. El multiverso de la UPN. Entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué homogeneizar? ¿Por qué no al revés? Heterogeneizar. ¿Por qué no sacar la riqueza de quienes son? No es para saberlo ni yo para contarlo. Pero yo, aparte de haberme criado en la Ciudad de México la mayor parte de la vida, yo soy indígena otomí. Nosotros en lugar ñañu. Ñañu. O sea, nosotros somos otomís. ¿Sí? Y nos duele muchísimo, por ejemplo, que, pues si me falta color, porque la verdad es que, ¿por qué chingados no sé? Me falta un poco de color. En la propia raza de uno, dice, eres blanco. Y cuando vas con los blancos, eres prieto. Ahí sí me gusta que me digan así. Ahí sí me gusta que me digan así. Pero esa es la situación. ¿Por qué la gente tiene que ser igual? ¿Por qué? Ahí es lo que yo veo, es la parte de la película. La película, les digo, está medio sonsa en el sentido técnico. O sea, uno la ve como pedagogo, como psicólogo y dice, no, no manches. Pero la ves con ojos de metáfora, como ves The Walking Dead, como ves esta otra que estoy viendo, pura basura luego veo The Last of Us. Entonces, esos son metáforas. O sea, en realidad no sería factible. Ni con el hongo que infecta a los cerebros, ni con el virus que hace de las suyas en The Walking Dead. Realmente no sería factible. Pero sí tenemos amenazas notables. ¿Cuál? COVID. SIDA. En eso se basan esas cosas. Pero ahí la cosa es, según lo que yo veo, es ¿por qué no heterogeneizar? Hacer variables. Yo a ustedes los veo como variables. Cuando no son variables, ¿cómo nos ven a la gente? ¿Saben qué? Van a tener un uniforme. Como secundaria. ¿Qué primitivo es eso para una criatura que viene de la libertad? Lo metes en un salón. Que cuando me dicen a mí las maestras, oiga maestro, ¿y qué hago con este niño que quiere seguir jugando? ¿Edad? 6, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto salió del centro? No, pues hace 3 meses. No ponerse en su lugar de nadie. El niño quiere vivir. El niño le ponen el sacapuntas y hace así. Pinche chamaco, cabrón. Pero no podemos hacer eso. ¿Qué hacemos? ¿A qué juegas? Compártenos al resto del grupo. ¿Sí? Es que di 3 rondas. ¿Cómo sabes que son 3 rondas? Es que hizo así, llegó y llegó. Lo ancla de eso a un concepto. El círculo. ¿Vieron lo que su compañero acaba de...? El círculo. A muchos maestros nos reprochan aquí para los de testigo, nos reprochan el tener prácticas con ustedes no ortodoxas o heterogéneas. No crean que les pedimos cosas absurdas. ¿Qué les pedimos? Piensen. ¿Qué les pedimos? Dime qué harías en este caso. Vamos a una escuela. Ya pedimos los permisos correspondientes. Vamos a una escuela. No es justo que sean estudiantes de antología, literalmente. Es justo que sean estudiantes también en el campo. ¿Qué te dicen en psicología? Estás mal, porque la gente primero aquí y después acá. ¿No? Es simultáneo. ¿Cómo te das cuenta que un niño ya aprendió a leer? Cuando lee, o sea, cuando lo vuelve a hacer exterior, externalizar, diría Vygotsky, cuando es entre sujetos. Claro, no puedes hacerlo de otra manera. Cuando yo invité a Lalo a dar una plática a uno de mis grupos, cuando yo lo invité, ¿sabe qué era Lalo? Parecía que era como una extensión, como que éramos uno y otro una extensión del otro. Empezó, y fíjense chavos, y la chingada no sé quién, no sé cuánto. Y dije, no me van a extrañar, no me van a extrañar. Bueno, espero que esto, o sea, que estas pequeños comentarios, hayan podido de alguna manera mover un poquito de reflexión sobre el disparador que era la película. ¿Sí? Gracias.
Y en ese sentido, no sé si los compañeros tengan alguna pregunta, que sería algo interesante. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Duda, mentada. No, no es cierto, no. Postura. No. ¿Ah? ¿Cuál? Posturas de que no me gustó, de plano esa. ¿Qué crees? Te entendí algo muy feo. Postura. Te entendí algo horrible. Yo digo, ¿por qué dices eso? Ajá, sí. ¿Nadie compañeros? ¿Son algunas buenas alumnas? Sí. Muy bien, repruébalas. ¿No participó usted? Más quisiera, bueno, aprovechar la presencia de Ángeles y que quiera comentar algo de la película. Hay una cosa que es muy interesante en otros países y es que han estado trabajando con educación preescolar. Saben que hoy el desarrollo que tienen desde que nacen hasta los 7 años van a aprovechar toda la capacidad que van a tener en su vida. Entonces le han dado muchísima importancia a la educación preescolar. Creo que hay ejemplo en varios países en donde efectivamente el juego o por medio del juego es que se aprende. No es la estructura áulica, ni los maestros, ni las escuelas construidas con el fin de la edad media que tenemos ahora. Entonces es muy importante, por ejemplo, en el caso de los japoneses han desarrollado cosas de matemáticas desde preescolar hasta los 7 años, en el caso de Suecia y en otros países. Me parece que aquí en México tendríamos también que virar hacia otros lugares en donde también se desarrollan cosas distintas que también son nuestras. Efectivamente, me parece que en las comunidades indígenas la cultura que desarrollan y el cómo socializan los niños es diferente. Me acuerdo cuando estaba en perinatología nos decían, ¿por qué las indígenas que están en la calle, sus niños son muy rápidos? O sea, ¿por qué los ven a los 3 años y andan en la calle y tú dirías, no, pues no podrías dejar a un niño así? O sea, ¿qué habilidades desarrollan? ¿Qué conocimiento tienen a esa edad que pueden andar ahí, ¿no?, por los carros? Pero tiene que ver con toda esta cultura y con todo lo que enfrentan. Y creo que desde preescolar hay un montón de cosas que nos van enseñando, que nos van inculcando. Cuando llegan, yo les decía, cuando llegan a la primaria es un choque, pero cuando llegan a la secundaria es peor, ¿no? Porque son un montón de maestros y entonces no te pares, etcétera. Pero creo que esta parte de preescolar es importante, pero también es muy difícil. Y coincido con el profesor Alejandro en el sentido de que sí necesitas tener una enorme variedad de elementos. Esta parte de preescolar, la escuela de CPP Stunam, de hecho fue con los iniciadores de este sistema que tienen, de representaciones, de diferentes áreas que tienen en preescolar, ellos fueron los iniciadores. Pero entonces los niños decidían a dónde querían ir. O sea, ellos podían decidir libremente a dónde querían ir, cómo querían hacerlo y de qué manera. Incluso la forma de aprender a escribir no era como la forma usual, ellos podían escribir como quisieran. Y en cambio, si tú vas a un kinder, no tienes que escribir de aquí para acá, tienes que hacer de esta manera. Y cuando es de la otra manera, es un choque. Pero creo que también tiene que ver con el choque con los adultos. Pues la libertad o la autonomía de la que habla Freire es muchísimo más amplia y tenemos que ponerla en todos los niveles. Me parece desde la parte de la película, este asunto, ¿no?, de cómo logra ser empático, creo que nos pasó en la pandemia, ¿no? El asunto de ser empático, donde estábamos en el mismo nivel, porque a todos nos estaba atacando el virus por todos lados, es estar en eso. Y desarrollar empatía tiene que ver desde los niños. O sea, cómo lo tienes que desarrollar, qué tienes que hacer. Y también creo cómo tenemos que transformarnos. Y efectivamente creo que estamos justo ahorita en una etapa en donde los docentes tenemos que transformarnos. No estamos en preescolar, pero estamos en una situación distinta, en el antes y después de la pandemia, en el tipo de alumnos que tenemos y también en cómo somos ahora como profesores, ¿no?, después de todo este asunto. Entonces me parece que podemos hacer como este análisis, no solamente la importancia que tiene el preescolar, sino todos los otros elementos educativos en los que tendríamos que trabajar, tanto ustedes como nosotros. Muchas gracias. No para quitar más el tiempo a los compañeros, más quisiera señalar que esta película fue reconocida en el 79, le dieron el reconocimiento acá. Marco Ferreri es un gran director italiano, ¿sí? Recupera mucho esta visión del neorrealismo italiano, que es
no ir así a hacer, sino ir a la calle a filmar. Claro. Y lo interesante es también un momento histórico que estaba ocurriendo. Es toda la crítica a la escuela tradicional, ¿sí? La idea de incorporar a la escuela no modelos, sino traer la vida a la escuela, ¿no? Y al final, la escena que se me hace como icónica son dos. Una es cuando las mujeres que están ayudando al parto dicen, esposa de mujeres, ¿no? Y él dice, no. Trata de explicar a los chavitos cómo es el rollo del parto, y simbólicamente termina la película cuando la chava dará a luz, ¿no? Y también es difícil entenderlo, pero bueno, muchos hablaban que era la primera construcción de un niño, ¿no? Porque en la película da a entender que es un niño que tiene problemas de salud y convence al maestro de meterse al mar, ¿no? Al momento que sube la marea, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Entonces, esa es señal. La otra es la película de la relación entre la escuela y el entorno social, la relación cuando llevan los niños a la fábrica, ¿no? Uno puede parecer que es como algo subversivo, pero pues este es el planteamiento, como decía Alejandro, y también desde la perspectiva marxista, vincular trabajo y educación, ¿no? Hablar de una educación amplia. En ese contexto podemos recuperar un poco la lectura. Y bueno, y finalmente la intención del cineclub no es aburrirlos, sino que vean que hay otros horizontes de narración, ¿no? Esa es la invitación, y pues muchas gracias por el tiempo y por su asistencia. Gracias. Una recomendación no pedida en espacios cerrados, pese a que el COVID va relativamente a la baja. Usen de todos modos tapabocas, lentes. Muchos de los contagios son oculares. No echen esa cosa. Yo no me he enfermado una sola vez, pero claro, no tengo vida marital. No, antes no. Entonces, no me he enfermado ni una sola vez, ¿verdad? Entonces creo que es importante. Ajá. Bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias. Querido público. No, no.